Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Camilo Soto y les doy la bienvenida a mi canal Matecans. En esta ocasión vamos a desarrollar una pregunta de la Universidad Nacional en el área de matemáticas. La pregunta dice así: considere las siguientes afirmaciones sobre un triángulo cuyos lados miden A, B y C. El triángulo tiene un ángulo agudo alfa entre los lados de medidas B y C. Considere las siguientes afirmaciones. Primero, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Segundo, el área del triángulo es un medio de BC. De las afirmaciones es posible asegurar que, entonces debemos analizar la veracidad o la falsedad de cada una de esas dos afirmaciones. Para eso vamos a empezar con la primera, pero antes vamos a construir el triángulo con las condiciones que nos dan acá. Debe tener lados de medidas A, B y C y un ángulo alfa entre los lados de medidas B y C. Alfa quiere decir agudo, quiere decir que mide menos de 90 grados. Entonces vamos a hacer la construcción del triángulo acá. Cualquiera, no interesan las medidas, lo importante es que debe tener medidas de lados A, B y C. Y debemos tener el ángulo entre B y C. Entonces vamos a calcular el ángulo entre B y C y es agudo, mide menos de 90 grados. ¿Listo? Ya teniendo ese triángulo, entonces ahora sí vamos a analizar la afirmación. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Cuando nosotros tenemos que en un triángulo se cumple que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los otros lados al cuadrado, estamos hablando del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pero eso, cuando hablamos de teorema de Pitágoras, estamos hablando solamente de triángulos rectángulos, es decir, el teorema de Pitágoras solamente se cumple para triángulos rectángulos. Es decir, que como esta es nuestra hipotenusa, A al cuadrado, que es la hipotenusa, igual a la suma de B y C al cuadrado, o sea, B al cuadrado más C al cuadrado. Quiere decir que B y C son catetos de ese triángulo y A es la hipotenusa. Entonces digamos que hagamos la construcción de ese triángulo. Y ponemos a A como hipotenusa y B y C como catetos, porque eso es lo que nos están diciendo, que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, el cuadrado de A, es igual a la suma del cuadrado de B más el cuadrado de C. Pero resulta que esta afirmación se contradice con el enunciado, porque nos están diciendo que, bueno, sabemos que al ser triángulo rectángulo debe tener un ángulo recto, pero acordemos que el ángulo recto va opuesto a la hipotenusa, es decir, que esta es nuestra hipotenusa y el ángulo recto iría acá, pero se contradicen porque nos están diciendo en el enunciado que entre las medidas de B y C va un ángulo alfa, pero es agudo, y acá tenemos un ángulo recto. Entonces, como estas dos afirmaciones se contradicen, entonces podemos decir que la primera afirmación es falsa. Listo. Segunda afirmación, el área del triángulo es un medio de BC. Entonces, acordémonos que el área de un triángulo cualquiera la podemos calcular con base por altura sobre 2. O sea, ese es el área de un triángulo cualquiera, el que yo quiera usar. O sea, hay varias fórmulas para hallar el área, pero una de las más conocidas es base por altura sobre 2. Entonces, en los triángulos rectángulos nosotros sí podemos usar, digamos, para el área de un triángulo rectángulo podemos usar la base y a la altura como los catetos. ¿Y eso por qué? Porque sabemos que la base de un triángulo podemos tomar como cualquiera y la altura es perpendicular a la base que pase por el vértice opuesto. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos acá que esta es nuestra base, o sea, si nosotros escogemos a B como base, entonces la altura va a ser perpendicular a esta a B que pase por el vértice opuesto. El vértice opuesto a B es este punto de acá. Y al hacerla perpendicular, pues este lado sería perpendicular a B. ¿Y por qué es perpendicular? Porque forman ángulo de 90 grados. Entonces, si tomo a B como base, C sería la altura y ahí tendría B por C sobre 2, que es lo que nos están diciendo acá. O sea, esta afirmación sería verdadera si nuestro triángulo fuera rectángulo, pero ya vimos que no lo es porque no se cumple el teorema de Pitágoras, que fue lo que vimos en la primera afirmación. Entonces, esta también sería falsa. Veámoslo con el otro dibujo de nuestro ángulo agudo, ¿sí? Entonces, digamos, acá, si nosotros tomáramos AB como la base, entonces nuestra altura es perpendicular a este lado que pase por el vértice opuesto, o sea, sería este de acá. Y vean que para hallar el área estoy usando el lado B, pero la altura sería la medida de acá hasta este vértice. Entonces vean que en ningún momento estoy usando la medida del lado C, que es lo que nos está proponiendo la afirmación. B por C sobre 2. Porque un medio de BC es lo mismo que BC sobre 2. Y si hubiera usado, digamos, C, entonces tampoco hubiera servido. Vean que si hubiera usado acá, voy acá a quitar acá.
Si hubiera usado AC como base, entonces la altura es perpendicular a C que pase por el vértice opuesto. Entonces nuestra altura sería esta de acá. Y vean que si uso AC como base, la altura no es B. La altura es la medida de la intersección de esta perpendicular al lado C hasta el vértice opuesto. Entonces, en ninguno de los dos casos, sea que tome como base a B o sea que tome como base a C, se usan los dos. Como habíamos explicado, solamente funciona cuando el triángulo es rectángulo, pero ya habíamos visto que como no cumple el teorema de Pitágoras, pues entonces tampoco se puede usar a B y C como base y altura respectivamente. Entonces las dos afirmaciones son falsas y por lo tanto la respuesta correcta sería la opción A. 1 y 2 son falsas. Espero que el procedimiento que se usó para la solución de este problema les haya servido y si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Que tengan un excelente día y hasta un próximo video.